En la inmensidad de las Sagradas Escrituras emergen narraciones que trascienden el tiempo y tocan la esencia de la condición humana. Entre estos relatos luminosos encontramos el extraordinario viaje de José, hijo de Jacob, una narrativa que entrelaza el sufrimiento y la gloria, el rechazo y la exaltación, la desesperación y la esperanza divina. Esta no es una simple biografía antigua, sino un espejo en el que la humanidad puede contemplar los misterios de la divina providencia. Es una historia que nos enseña que las circunstancias más adversas pueden ser instrumentos en manos del Todopoderoso para cumplir propósitos eternos. José representa a cada alma que, en medio de las tormentas de la vida, mantiene viva la llama de la fe, confiando en que Dios escribe recto en renglones torcidos. El contexto histórico nos transporta a una época en la que los patriarcas eran nómadas, pastoreando rebaños bajo cielos estrellados, llevando promesas divinas como tesoros más valiosos que el oro o la plata. Era una época en la que los sueños no eran meras ensoñaciones nocturnas, sino canales a través de los cuales el Eterno comunicaba su voluntad a la humanidad. Prepárate para un viaje transformador que comenzó hace más de 4000 años, pero que cambiará tu vida hoy. En el corazón de las tierras cananeas, donde Abraham había plantado las primeras semillas de la fe monoteísta, creció un joven que llevaría sobre sus hombros pesaba un destino extraordinario. José, el 11º hijo de Jacob, nació del vientre amado de Raquel, la esposa por la que su padre había trabajado 14 largos años. La preferencia paternal no era ningún secreto entre los hijos de Israel. Jacob, cuyo nombre había sido cambiado a Israel tras su lucha con el ángel, vio en José un reflejo de su amada Raquel, quien había muerto al dar a luz a Benjamín. Esta preferencia se manifestó tangiblemente en gestos que, si bien expresaban amor paternal, sembraron la discordia entre los hermanos. La colorida túnica, un regalo que se convertiría en símbolo tanto de amor como de envidia, no era simplemente una prenda. En la antigua cultura semítica, esta prenda representaba distinción, autoridad y favor especial. Cada hilo de color tejido en esa prenda proclamaba que José ocupaba un lugar singular en el corazón de su padre, una posición que sus hermanos anhelaban ocupar. Los sueños de José no fueron producto de la imaginación juvenil, sino revelaciones divinas que presagiaban un futuro grandioso. En el primer sueño, gavillas de trigo se inclinaban ante su gavilla, una imagen profética de cómo las naciones un día se postrarían ante su autoridad. El segundo sueño fue aún más audaz. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban en reverencia, simbolizando que incluso sus padres y hermanos reconocían su supremacía. La inocencia de José, al compartir estas visiones, reveló tanto su pureza de corazón como su falta de discernimiento político familiar. No se dio cuenta de que cada palabra sobre sus sueños era como sal en heridas abiertas, intensificando la animosidad fraternal. Sus hermanos interpretaron estas revelaciones no como comunicaciones divinas, sino como la insufrible arrogancia de un joven malcriado. Jacob, un hombre experimentado en comunicaciones celestiales, guardó estas palabras en su corazón. Comprendió que Dios hablaba a través de sueños, pues su propia vida había sido moldeada por visiones divinas. La escalera que conectaba la tierra con el cielo, los ángeles ascendiendo y descendiendo, el encuentro cara a cara con el Eterno. Todo esto le había enseñado al patriarca que los sueños eran ventanas a los propósitos divinos. La envidia que consumía a los hijos de Jacob trascendía la mera rivalidad fraternal. Era una profunda herida existencial, alimentada por la percepción del rechazo paterno. Cada uno de los hermanos llevaba la marca de su origen, hijos de Lea, su esposa desamada, o de las siervas Bilha y Silpa. José y Benjamín, los únicos hijos de Raquel, gozaban de un estatus privilegiado que los demás jamás alcanzarían. Esta dinámica familiar disfuncional creó un ambiente tóxico, donde el amor paternal se convirtió en una moneda escasa y ferozmente disputada. Los hermanos mayores, en particular, sentían que sus contribuciones al clan eran ignoradas en favor de la dorada juventud de José. Trabajaban arduamente en el campo,
enfrentaban peligros al cuidar los rebaños, pero recibían solo una pequeña parte de la abundante atención que José recibía. El análisis psicológico moderno reconocería en esta dinámica un patrón destructivo que perpetúa ciclos de resentimiento y violencia familiar. La preferencia declarada de Jacob no solo perjudicó a José, convirtiéndolo en blanco de hostilidad, sino que también hirió profundamente a sus otros hijos, creando traumas que influyeron en sus personalidades para el resto de sus vidas. La historia de José nos enseña sobre los peligros de los prejuicios familiares y la responsabilidad de los padres de criar a cada hijo según sus necesidades individuales. Jacob, a pesar de su espiritualidad, permitió que sus emociones personales comprometieran su sabiduría parental. Su amor por Raquel, aunque comprensible, no debió traducirse en un favoritismo que destruyera la armonía familiar. Para los corazones heridos por el rechazo, José ofrece esperanza. Aun siendo objeto del odio fraternal, mantuvo su integridad moral y espiritual. No permitió que la hostilidad de sus hermanos corrompiera su carácter ni endureciera su corazón. Esta es una poderosa lección para todos los que enfrentan el rechazo. Nuestra respuesta a las heridas de los demás puede determinar si nos convertimos en instrumentos de bendición o de maldición. La petición de Jacob a José para que se asegurara del bienestar de sus hermanos en Siquem parecía rutinaria, pero revelaba la ingenuidad tanto del padre como del hijo. Siquem no solo estaba geográficamente distante, era una región cargada de recuerdos traumáticos para la familia. Allí Dina había sido deshonrada y Simeón y Leví se habían vengado terriblemente masacrando a los habitantes del pueblo. José partió de Hebrón con un corazón lleno de obediencia filial y genuino amor fraternal. Su solitario viaje por las rocosas colinas de Canaán fue más que un desplazamiento geográfico. Fue un viaje hacia su destino divino, aunque él no lo supiera. Cada paso lo acercaba al momento que dividiría su vida en un antes y un después. El encuentro con el hombre en Dotán, quien lo dirigió hacia sus hermanos, puede interpretarse como una intervención angelical. En la providencia divina, incluso los encuentros fortuitos cumplen propósitos eternos. Este hombre anónimo, mencionado brevemente en la narración, se convirtió involuntariamente en un instrumento del plan divino para José y la preservación de Israel. Cuando los hermanos vieron a José acercarse de lejos, con su colorida túnica brillando bajo el sol de la tarde, algo oscuro se agitó en sus corazones. «Ahí viene el soñador», dijeron con una amargura que llevaba años latente. En ese momento, todo su resentimiento acumulado convergió en una terrible decisión: asesinar al hermano que consideraban demasiado arrogante para vivir. La sugerencia inicial de matarlo y arrojarlo a una cisterna reveló la profundidad de su ira. No bastaba con eliminar a Joseph. Querían borrar su existencia, inventar una historia sobre un animal salvaje para engañar a su padre. No era solo un fratricidio, sino un intento de reescribir la realidad familiar. Rubén, el primogénito que había perdido su posición de liderazgo debido a transgresiones pasadas, intentó salvar a José. Su intervención no necesariamente se debió a un renovado amor fraternal, sino posiblemente a un cálculo político. Salvar a José podría restaurar su favor paternal. Aún así, Dios usó sus motivaciones contradictorias para preservar la vida de José. El acto de despojar a José de su túnica fue profundamente simbólico. No solo le quitaron la ropa, lo despojaron de su identidad, su estatus, su dignidad. La colorida túnica, símbolo del amor paternal, se transformó en un trofeo de venganza. Este gesto reveló que la envidia se había transformado en odio puro, capaz de justificar cualquier crueldad. La cisterna vacía a la que José fue arrojado representa el abismo al que la envidia puede arrastrar los corazones humanos. Allí, en la oscuridad y la soledad, José experimentó el primer sabor amargo del abandono. Su llanto, por la misericordia, resonó en las paredes rocosas, pero no encontró respuesta en los corazones endurecidos de sus hermanos. El hecho de que se sentaran a comer mientras José clamaba pidiendo ayuda revela la aterradora frialdad que puede habitar en las almas
consumidas por la envidia. Habían insensibilizado sus conciencias hasta el punto de poder saborear la comida mientras su hermano sufría. Esta escena presagia la naturaleza inhumana del pecado cuando no se confronta ni se arrepiente. La llegada de los mercaderes ismaelitas pareció providencial para los hermanos, pues ofrecía una solución que satisfizo tanto su sed de venganza como su codicia. Judá, el futuro antepasado del Mesías, sugirió vender a José en lugar de matarlo, argumentando cínicamente el beneficio de no derramar sangre fraternal y aún así obtener ganancias de la transacción. 20 piezas de plata, el precio de un joven esclavo en el antiguo mercado, se convirtió en el valor que los hermanos asignaron a la vida de José. Esta insignificante suma no solo revelaba su desprecio por él, sino que también presagiaba otra traición futura, cuando el Mesías sería vendido por 30 piezas de plata. La historia se repetiría, resonando a través de los siglos. José fue llevado como mercancía humana, encadenado entre especias y telas. Sus últimos atisbos de su tierra natal se desvanecieron mientras la caravana se dirigía a Egipto. Ninguno de sus hermanos tuvo el valor de enfrentarlo durante la venta. La culpa ya comenzaba a carcomer sus conciencias, aunque la admisión de sus faltas no llegaría hasta décadas después. La artimaña para engañar a Jacob reveló la profunda deshonestidad de los hermanos. Mataron una cabra, mancharon su túnica con su sangre y presentaron la evidencia inventada a su afligido padre. Esta elaborada mentira no solo destruyó el corazón del padre, sino que también creó una prisión de culpa de la que los hermanos no pudieron escapar fácilmente. La reacción de Jacob fue devastadora. El patriarca que había luchado con Dios y había vencido ahora, se doblegaba bajo el peso de un dolor que creía irreversible. Su lamento resonó por las tiendas, un sonido que atormentaba la conciencia de sus hijos traidores. Cada lágrima paternal era una acusación silenciosa contra ellos. La negativa de Jacob a recibir consuelo no solo reveló la profundidad de su dolor, sino que también presagió que su historia con José aún no había terminado. En la economía divina, el duelo aparentemente interminable preparó el corazón del padre para la alegría multiplicada que vendría décadas después. La traición de José por parte de sus hermanos nos confronta con la oscura realidad de la naturaleza humana no redimida. Muestra cómo la envidia, el resentimiento y el orgullo herido pueden transformar a personas comunes en instrumentos de una crueldad inimaginable. Sin embargo, paradójicamente, esta misma traición se convertiría en una puerta de entrada al cumplimiento de los designios divinos. Esta sección de la historia enseña que Dios puede usar incluso las acciones más perversas del hombre para cumplir sus propósitos. La maldad humana, aunque real y condenable, no puede frustrar los planes de Dios. Al contrario, el Eterno tiene la capacidad sobrenatural de transformar las maldiciones en bendiciones y la traición en instrumentos de salvación. Para quienes han sufrido la traición de sus allegados, la historia de José ofrece esperanza. Las heridas más profundas pueden convertirse en fuentes de mayor fortaleza espiritual. El abandono puede ser el preludio del descubrimiento de recursos divinos que jamás conoceríamos en la seguridad de las relaciones humanas. El Egipto que acogió a José era una civilización en la cúspide de su grandeza, una tierra donde las pirámides ya se alzaban desde hacía siglos como monumentos a la inmortalidad faraónica. Para un joven hebreo criado en la sencillez pastoral de Canaán, la magnificencia egipcia debió de ser deslumbrante e intimidante a la vez. Templos colosales, jeroglíficos misteriosos, dioses con cabezas de animales, todo contrastaba radicalmente con la fe monoteísta que José había heredado. En el mercado de esclavos, José era valorado como una mercancía. Sus manos, acostumbradas únicamente al pastoreo y las tareas domésticas, eran examinadas por los potenciales compradores. Su juventud, apariencia saludable y porte digno, llamaron la atención de Potifar, oficial del faraón y capitán de la Guardia Real. Esta compra, aparentemente casual, fue el primer paso en la escalera divina que elevaría a José de las profundidades a la grandeza.
La transición de hijo amado a esclavo extranjero representó la muerte simbólica de todo lo que José había conocido. Su identidad, seguridad y futuro quedaron destruidos en un solo día. Sin embargo, algo en lo más profundo de él permaneció intocable: su fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este ancla espiritual lo salvaría de hundirse en las turbulentas aguas que vendrían después. El ascenso de José en la casa de Potifar no fue casualidad, sino el resultado de un carácter excepcional forjado por sólidos principios espirituales. Incluso como esclavo, trabajó no solo para complacer a su amo terrenal, sino como alguien que sirve al Dios Altísimo. Esta perspectiva trabajo transformado, forzado en el culto voluntario. Potifar, un oficial experimentado y acostumbrado a dirigir hombres, reconoció cualidades excepcionales en José. No era solo su competencia técnica, sino también su integridad, lo que distinguía al joven hebreo de los demás sirvientes. José no robaba, mentía ni buscaba ventajas personales a costa de los demás. En un entorno donde la corrupción era la norma, su honestidad brillaba con luz propia. La creciente confianza de Potifar culminó con el nombramiento de José como administrador general. Esta posición de autoridad sobre otros sirvientes e incluso hombres libres era extraordinaria para un esclavo. Reveló que el mérito genuino, combinado con la bendición divina, puede superar todas las barreras sociales y culturales. Las Escrituras registran que el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Esta profunda declaración revela un principio espiritual eterno. La presencia de personas íntegras trae bendiciones tangibles a su entorno. José se convierte en un canal de bendición divina, incluso en un contexto pagano. La esposa de Potifar representa una de las tentaciones más antiguas y poderosas que enfrentan los jóvenes. La tentación de la inmoralidad sexual combinada con la promesa de ascenso social. Una mujer de alta posición social, acostumbrada a conseguir lo que quería, fijó su mirada en el joven administrador hebreo. Su persistencia reveló no solo lujuria, sino también una arrogancia de clase social que se resistía a ser negada. José afrontó esta tentación no como un monje aislado, sino como un joven sano en un entorno donde la resistencia podía costarle todo lo que había logrado. La seducción fue sutil y continua, aumentando en intensidad a medida que sus negativas se mantenían firmes. La mujer no solo ofrecía placer momentáneo, sino que también insinuaba posibilidades de ascenso social con las que pocos esclavos soñaban. La respuesta de José, ¿cómo pude hacer algo tan malo y pecar contra Dios?, revela la fuente de su fortaleza moral. Resistió no solo por temor a las consecuencias humanas, sino porque reconocía la dimensión vertical de toda decisión moral. Pecar contra Potifar sería una traición humana. Pecar contra Dios sería una apostasía espiritual. El día de la tentación final, cuando José decidió dejar su manto en manos de la seductora antes que comprometer su integridad, se convirtió en un paradigma para quienes enfrentan decisiones morales difíciles. A veces, la huida física es la única opción para la preservación espiritual. José optó por perder su manto para mantener la conciencia tranquila. La falsa acusación de la esposa de Potifar convirtió la virtud de José en un aparente delito. La mujer despreciada se valió de su posición social y sus prejuicios contra los extranjeros para inventar una versión convincente de un intento de violación. Su versión de los hechos fue aceptada sin investigación, lo que reveló la vulnerabilidad de las personas socialmente desprotegidas en el mundo antiguo. Potifar se enfrentaba a un dilema desgarrador. Conocía el carácter de José y posiblemente sospechaba la verdad, pero no podía ignorar públicamente la acusación de su esposa sin comprometer su propia reputación. El encarcelamiento de José fue una solución política que le permitió salvar las apariencias y evitar la pena capital que normalmente acompaña a semejante delito. La prisión real egipcia era un lugar de olvido y desesperación, donde los presos políticos languidecían hasta la muerte. Para José, representó un segundo descenso al abismo, un eco doloroso del pozo en el que sus hermanos lo habían arrojado años antes.
Sin embargo, esta vez descendió no como víctima de la envidia fraternal, sino como mártir de la integridad moral. Incluso en prisión, José mantuvo su fe y carácter. No se amargó con Dios ni culpó a su integridad por su sufrimiento. Al contrario, continuó sirviendo con excelencia, esta vez a sus compañeros de prisión y al carcelero. Esta constancia de carácter en todas las circunstancias reveló que su virtud no dependía de un entorno favorable, sino que brotaba de una fuente interior inagotable. La experiencia de José en Egipto, desde la esclavitud hasta el encarcelamiento, ilustra cómo Dios usa la adversidad para forjar el carácter y preparar a sus siervos para mayores responsabilidades. Cada prueba enfrentada con integridad fortaleció los músculos espirituales que serían necesarios para los desafíos futuros. La tentación sexual que José superó no fue solo una prueba personal, sino una preparación para gobernar una nación donde la pureza moral sería esencial para un liderazgo eficaz. Un hombre que no puede controlar sus propias pasiones jamás gobernará sabiamente a otros. La injusticia que sufrió en prisión le enseñó a José sobre los sistemas humanos imperfectos y la necesidad de una justicia que trasciende los tribunales terrenales. Esta experiencia lo prepararía para administrar justicia con misericordia cuando asumiera una posición de autoridad suprema. La prisión real egipcia albergaba no solo a delincuentes comunes, sino también a funcionarios que habían caído en desgracia ante el faraón. El jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, antaño hombres de confianza en el palacio, ahora compartían la prisión con José. Su presencia en la prisión revelaba la naturaleza volátil del favor real en el antiguo Egipto, donde un solo error podía convertir a los privilegiados en prisioneros. José, ya reconocido por el carcelero como un administrador confiable, asumió la responsabilidad de estos nuevos y distinguidos prisioneros. Su capacidad para servir a los demás, incluso en circunstancias adversas, demostraba la madurez espiritual adquirida a través del sufrimiento. Comprendió que la verdadera grandeza se manifiesta en el servicio a los demás, independientemente de su estatus social. El cuidado de José por sus compañeros no era una mera estrategia para ganar favores futuros, sino una genuina expresión de compasión. Veía más allá de la ropa de prisión y reconocía la dignidad humana compartida. Esta capacidad de ver el valor en las personas rechazadas por la sociedad sería un sello distintivo de su liderazgo posterior. Cuando el mayordomo y el panadero despertaron, perturbados por sueños vívidos, José reconoció de inmediato las señales de la comunicación divina. Su propia experiencia como soñador le había enseñado que no todos los sueños son meros productos de la imaginación nocturna. Algunos son ventanas a través de las cuales el Eterno revela sus propósitos a la humanidad. La humildad de José al declarar que las interpretaciones pertenecen a Dios reveló una extraordinaria madurez espiritual. Aunque poseía un don genuino, no se jactó de él ni lo consideró una habilidad personal. Esta actitud de dependencia divina sería esencial cuando interpreta los sueños del faraón. El sueño del copero, una vid con 3 ramas que producían uvas que él prensaba en la copa del faraón, simbolizado restauración y regreso al favor real en 3 días. José interpretó con confianza, pero también hizo una petición personal: que el copero se acordara de él cuando fuera restaurado. Esta petición reveló una esperanza persistente en que Dios aún tenía planes para su vida. El sueño del panadero, 3 cestas sobre su cabeza llenas de pájaros devorando el pan destinado al faraón, tenía un significado oscuro. José no edulcoró la interpretación para complacerlo, sino que declaró con tristeza que en 3 días el panadero sería ejecutado. Esta honestidad, aunque desagradable, demostró que José valoraba la verdad por encima de la popularidad. Exactamente 3 días después, durante la celebración del cumpleaños del faraón, las interpretaciones de José se cumplieron. El copero fue restituido en su puesto, recuperando así el acceso directo al rey. El panadero fue ejecutado públicamente, una sombría advertencia del precio de perder el favor real. El olvido del copero no fue una mera ingratitud personal, sino una ilustración de la fragilidad de la memoria humana
a la hora de ayudar a los demás. Las personas suelen olvidar los beneficios recibidos cuando sus circunstancias mejoran. Este olvido, aunque doloroso para José, formaba parte del plan divino que aún no se había cumplido. José permaneció en prisión 2 años más después de este incidente, un período que debió poner a prueba su fe. La esperanza depositada en la memoria humana se había desvanecido, pero la esperanza depositada en la fidelidad divina permaneció inquebrantable. Estos 2 años adicionales fueron un tiempo de mayor refinamiento espiritual. La prolongada estancia de José en prisión no fue un castigo divino, sino una preparación divina. Cada día adicional de confinamiento fortalecía los músculos espirituales que necesitaría para asumir responsabilidades futuras. Un hombre que no ha aprendido a tener paciencia en la adversidad rara vez demostrará prosperidad. La experiencia en prisión le enseñó a José sobre la justicia y la injusticia, sobre cómo los sistemas humanos pueden fallar y cómo solo la verdadera justicia proviene del trono celestial. Esta educación, inestimable cuando asumió responsabilidades judiciales en el gobierno egipcio. El contacto con diversas personas en prisión, desde delincuentes hasta oficiales caídos, amplió la comprensión de José sobre la naturaleza humana. Aprendió a discernir motivaciones, evaluar el carácter y liderar a personas de diversos orígenes. Esta experiencia multicultural lo prepararía para gobernar una nación étnicamente diversa. La historia de José en prisión nos enseña sobre el tiempo divino y cómo Dios usa los periodos de espera para nuestro crecimiento espiritual. Lo que parece un retraso a menudo es una preparación. Lo que se siente como abandono puede ser un proceso de fortalecimiento. La fidelidad de José durante años de abandono demuestra que su carácter genuino se mantiene firme a pesar del reconocimiento público. Continuó sirviendo, interpretando sueños y ayudando a los demás, incluso cuando nadie más lo hacía. Esta es una señal de verdadera grandeza espiritual. El don de interpretación de José no era solo para su propio beneficio, sino para servir a los demás. Los dones espirituales genuinos siempre tienen una dimensión altruista. Se otorgan para edificar a la comunidad, no solo para elevar al individuo. Cuando el faraón despertó, perturbado por sueños de vacas y grano, no tenía ni idea de que estaba a punto de encontrar una solución a la crisis nacional a través de un prisionero olvidado. Sus sueños no eran simplemente producto de una digestión nocturna alterada, sino revelaciones divinas sobre el futuro económico de Egipto y las naciones vecinas. La incapacidad de los magos y sabios egipcios para interpretar los sueños reveló las limitaciones de la sabiduría humana ante las revelaciones divinas. Todas sus técnicas de adivinación, consultas con los dioses y conocimientos esotéricos fracasaron ante un misterio que solo la sabiduría celestial podía desentrañar. El recuerdo repentino del copero no fue casualidad, sino una intervención divina en el momento justo. Dios había permitido 2 años de olvido para que José pudiera llegar al palacio en el momento perfecto, cuando el faraón ansiaba respuestas que solo él podía darle. La prisa con la que José fue sacado de la prisión, afeitado, vestido y presentado ante el rey ese mismo día, simbolizó la urgencia divina al llegar el momento de cumplir los propósitos eternos. Años de preparación culminaron en horas que cambiarían el destino de las naciones. Ante el faraón, José mantuvo su humildad característica al declarar que la interpretación provendría de Dios, no de él mismo. Esta actitud contrasta marcadamente con la arrogancia típica de los consejeros reales que se arrogaban su propia sabiduría para impresionar a los monarcas. La interpretación fue clara y detallada: 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna severa. Las vacas y las mazorcas de maíz representaban ciclos económicos que afectarían no solo Egipto, sino también las regiones circundantes. La repetición del sueño en 2 formas diferentes enfatizó la certeza e inminencia de los acontecimientos. Más que interpretar, José ofreció una solución práctica: nombrar a un administrador sabio para supervisar el almacenamiento en épocas de abundancia y la distribución en épocas de escasez.
Esta combinación de revelación espiritual y sabiduría administrativa demostró que José estaba preparado no solo para predecir el futuro, sino también para moldearlo mediante un liderazgo competente. La reacción del faraón fue inmediata y decisiva. Reconoció no solo la exactitud de la interpretación, sino también la sabiduría del intérprete. ¿Acaso hallaremos a un hombre como este en quien reside el Espíritu de Dios? Esta pregunta retórica reveló que incluso los monarcas paganos podían reconocer la unción divina cuando era genuina. La elevación de José de prisionero al segundo hombre más poderoso de Egipto en un solo día ilustra cómo Dios puede revertir por completo las circunstancias cuando el momento es propicio. 30 años, 13 de los cuales pasó en esclavitud y prisión, culminaron en una exaltación que desafió todas las convenciones sociales. El anillo con el sello real, las vestiduras de lino fino, el collar de oro. Cada símbolo de autoridad otorgado a José representaba no solo una elevación social, sino también una enorme responsabilidad. Ahora controlaría la economía de la civilización más poderosa durante crisis sin precedentes. El nombre egipcio, Zafenat-Panea, Dios habla y vive, y su matrimonio con Asenat, hija de un sacerdote, integraron oficialmente a José a la sociedad egipcia. Sin embargo, mantuvo su identidad espiritual hebrea, lo que demuestra que la asimilación cultural no implica necesariamente apostasía religiosa. El carro real que ahora llevaba a José por las calles de Egipto estaba en conflicto. Se liberó drásticamente de las cadenas que lo habían atado como esclavo. Esta transformación externa simbolizó una metamorfosis interior aún más dramática, de un joven soñador a un líder maduro capaz de gobernar con sabiduría. Durante los 7 años de abundancia, José demostró unas habilidades administrativas excepcionales. Viajó por todo Egipto, estableció un sistema de almacenamiento en cada ciudad, supervisó la construcción de graneros y organizó una burocracia eficiente para gestionar una operación logística de gran envergadura. La cantidad de grano almacenado era tan grande que perdieron la cuenta, como la arena del mar. Esta abundancia no fue accidental, sino bendición. El poder divino se multiplicó mediante una gestión competente. José comprendió que Dios bendice, pero espera que los seres humanos sean administradores responsables de estas bendiciones. Durante este periodo, José tuvo 2 hijos. Manasés, Dios me ha hecho olvidar toda mi aflicción, y Efraín, Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Estos nombres revelan un proceso de sanación emocional y crecimiento espiritual. José no solo había superado traumas del pasado, había permitido que Dios los transformara en fuentes de bendición. La prosperidad no corrompió el carácter de José, ni le hizo olvidar su dependencia de Dios. Mantuvo sus prácticas espirituales, enseñó a sus hijos acerca del Dios de Abraham y se preparó constantemente para los desafíos que sabía que le aguardaban. Esta fidelidad en la prosperidad suele ser más difícil que en la adversidad. Al terminar los 7 años de abundancia, llegó la hambruna con la severidad prevista. José abrió los graneros de Egipto no solo a los egipcios, sino a todas las naciones que buscaban alimento. Esta política internacional transformó a Egipto en un centro de poder global y a José en una figura conocida en todo el mundo antiguo. La hambruna que devastó las regiones circundantes demostró la precisión de la revelación divina y la sabiduría de la preparación humana. Mientras otras naciones sufrían desesperación y muerte, Egipto prosperó gracias a una planificación adecuada. Esta situación ilustra cómo la obediencia a los propósitos divinos resulta en bendiciones no solo personales, sino también comunitarias. El poder económico que José ejercía durante la crisis era absoluto. Naciones enteras dependían de sus decisiones sobre la distribución de alimentos. Sin embargo, ejerció este poder con justicia y misericordia, sin explotar jamás la desesperación ajena para obtener un beneficio personal excesivo. El ascenso de José al poder supremo en Egipto demuestra cómo Dios prepara líderes mediante diversas experiencias. La esclavitud le enseñó humildad,
El encarcelamiento desarrolló la paciencia, y la interpretación de sueños reveló la dependencia divina. Cada experiencia contribuyó a la formación de un líder integral. La administración de José, tanto en épocas de abundancia como de escasez, sienta las bases de un liderazgo económico sabio. La planificación en épocas de bonanza, la moderación en el consumo, el aprovisionamiento para emergencias y la distribución justa durante las crisis son principios atemporales de buena gobernanza. Mantener la integridad moral en una posición de poder absoluto es una prueba suprema de carácter. José no usó su autoridad para la venganza personal, el enriquecimiento ilícito ni la satisfacción de deseos carnales. Gobernó como mayordomo de Dios, no como señor absoluto. La hambruna que asolaba Canaán obligó a Jacob a tomar una decisión desgarradora: enviar a sus hijos a Egipto a comprar grano o ver a su familia morir de hambre. La ironía de la situación era profunda. Los mismos hombres que habían vendido a José como esclavo ahora tenían que viajar a la tierra donde gobernaba como segundo rey. La decisión de mantener a Benjamín en casa reveló el trauma duradero que la pérdida de José le había causado a Jacob. El patriarca no soportaba la idea de perder a otro hijo de Raquel. Esta sobreprotección demostró cómo las heridas sin sanar pueden distorsionar el juicio y dañar las relaciones familiares. El viaje de los 10 hermanos a Egipto fue más que un desplazamiento geográfico. Fue un viaje para afrontar las consecuencias de sus acciones pasadas. Cada paso los acercaba al ajuste de cuentas que habían evitado durante décadas. Dios había dado tiempo para el arrepentimiento. Ahora llegará el momento de la reconciliación. Cuando los hermanos se postraron ante José, literalmente se dejaron llevar por los sueños de su juventud. Las imágenes que décadas atrás habían provocado odio fraternal, materializado con asombrosa precisión. José los reconoció de inmediato, pero ellos no lo identificaron a él. La transformación física, la vestimenta egipcia y el paso del tiempo habían alterado por completo su apariencia. La decisión de José de no revelarse de inmediato no fue fruto de la crueldad, sino de la sabiduría. Necesitaba evaluar si sus hermanos habían cambiado de verdad o seguían siendo los mismos hombres capaces de una traición fraternal. El corazón de José anhelaba la reconciliación, pero su mente comprendía la necesidad de ser cauteloso. La acusación de Joseph de espionaje contra sus hermanos tenía un doble propósito: sondear las reacciones y descubrir la situación de la familia. Cuando mencionaron al hermano menor que estaba en casa y a otro que ya no existe, Joseph obtuvo información crucial sobre Benjamín y se dio cuenta de que sus hermanos aún cargaban con la culpa por su desaparición. El encarcelamiento de Simeón como garantía obligó a los hermanos a regresar con Benjamín, lo que creó una situación en la que José pudo evaluar si tratarían al hijo predilecto de Raquel con la misma crueldad que le habían mostrado. Esta estrategia reveló no solo inteligencia emocional, sino también sabiduría adquirida durante años de liderazgo. El regreso a Canaán con la noticia de que Benjamín debía ser llevado con él creó una crisis familiar sin precedentes. Jacob se negó categóricamente a entregar a su hijo más amado en un viaje que consideraba demasiado peligroso. Su reacción reveló que el trauma de la pérdida de José aún dominaba sus decisiones décadas después. El descubrimiento del dinero en los sacos de grano acentuó el terror de los hermanos, interpretándolo como evidencia de que estaban siendo manipulados por fuerzas que escapaban a su comprensión. Esta paranoia era consecuencia natural de una conciencia culpable que llevaba años esperando su castigo. Cuando la hambruna se intensificó y el grano se agotó, Jacob se enfrentó a una decisión imposible: mantener a Benjamín a salvo en casa y ver morir a su familia, o arriesgarse a perderlo con la esperanza de salvarlos a todos. Judá tomó la iniciativa en este punto, ofreciéndose como garante personal de la seguridad de Benjamín. La transformación de Judá, del hombre que sugirió vender a José al que se ofreció como sustituto de Benjamín, reveló un importante crecimiento moral. Sus experiencias personales, incluido su encuentro con Tamar, le habían enseñado lecciones de responsabilidad y sacrificio que ahora aplicaba en el contexto familiar.
El banquete que José preparó para sus hermanos fue una escena cargada de significado emotivo. Verlos ordenados por orden de nacimiento los sorprendió, pero fue el trato especial que recibió Benjamín, 5 veces mayor, lo que realmente puso a prueba sus lazos fraternales. José observó atentamente cualquier señal de que la antigua envidia resurgiera. La estrategia de colocar la copa en el costal de Benjamín fue una prueba definitiva del cambio de carácter de los hermanos. Cuando se hizo la acusación y se descubrieron las pruebas, José esperó a ver si abandonaría a Benjamín tal como lo habían abandonado, o si lucharían para proteger a su hermano favorecido. La respuesta fue reveladora. Todos se rasgaron las vestiduras y regresaron juntos a la ciudad. Nadie sugirió que Benjamín asumiera las consecuencias solo, ni que intentara salvarse abandonando a su hermano en peligro. Esta solidaridad fraternal contrastaba dramáticamente con el comportamiento de décadas pasadas. El discurso de Judá ante José fue una obra maestra de elocuencia y amor fraternal. No solo asumió la responsabilidad personal por Benjamín, sino que demostró una profunda comprensión del dolor que su pérdida le causaría a su padre. Se ofreció como sustituto, revelando una transformación completa de carácter. Cuando José ya no pudo controlar sus emociones, ordenó a los egipcios que se fueran, dejándolo solo con sus hermanos. Esta decisión de mantener la privacidad reveló sensibilidad ante la magnitud del momento. La reconciliación familiar no debía ser un espectáculo público para la observación de extraños. El llanto de José fue tan fuerte que resonó por todo el palacio, llegando a oídos de los egipcios y siendo informado al faraón. Este arrebato emocional representó la liberación de décadas de dolor reprimido, la añoranza familiar y la alegría del reencuentro. Fue una catarsis necesaria para todos los involucrados. Las palabras «Yo soy José» debieron resonar como un trueno en los oídos de los hermanos. El hombre poderoso que tenían delante era el hermano al que su padre había traicionado, vendido y dado por muerto. La imposibilidad de la situación los dejó sin palabras, conmocionados y aterrorizados por las posibles consecuencias. La pregunta «¿Vive aún mi padre?» reveló que, a pesar de todo el dolor sufrido, José mantuvo un genuino amor filial. Su principal preocupación no era confrontar a sus hermanos por traiciones pasadas, sino más bien velar por el bienestar de su amado padre. Esta prioridad demostró la grandeza de carácter que desarrolló a lo largo de años de crecimiento espiritual. La explicación de José: no estar triste. No se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Representa una de las declaraciones teológicas más profundas de las Escrituras. Él había comprendido que Dios había usado la maldad humana para lograr los propósitos divinos de salvación. Esta perspectiva no minimizó el pecado de los hermanos, ni negó la realidad de su dolor, sino que colocó los acontecimientos en el contexto de la soberanía divina que transformar maldición en bendición. José conoció que fue Dios, no sus hermanos, quien lo envió a Egipto para salvar vidas durante la hambruna. El perdón de José no fue una mera estrategia política ni un gesto superficial, sino el resultado de un profundo proceso espiritual. Había procesado el trauma, superado el dolor y alcanzado una comprensión madura de los designios divinos en el sufrimiento humano. La instrucción de traer al padre y a la familia a Egipto reveló que José pensaba en términos de restauración familiar completa, no solo de una reconciliación superficial. Quería reconstruir relaciones destrozadas por décadas de separación y culpa. La historia de la reconciliación de José con sus hermanos establece paradigmas bíblicos para el perdón genuino. El verdadero perdón no niega la ofensa, ni minimiza el dolor, sino que elige liberar al ofensor de las consecuencias que merece debido a principios superiores. El proceso de reconciliación demuestra la importancia de evaluar el cambio genuino antes de restablecer por completo la confianza. José perdonó de inmediato, pero examinó cuidadosamente si los hermanos habían desarrollado el carácter que sustentaría las relaciones restauradas.
La capacidad de ver los propósitos divinos en el sufrimiento humano no es algo automático, sino que requiere madurez espiritual, desarrollada a través de años de fidelidad en la adversidad. Esta perspectiva teológica es el don de la gracia que transforma a las víctimas en instrumentos de bendición. El viaje de regreso de los hermanos a Canaán fue completamente diferente a su viaje a Egipto. Partieron con el corazón apesadumbrado por la culpa y la necesidad, regresaron con el corazón aliviado por el perdón y la promesa de una nueva vida. Los carros enviados por el faraón simbolizan no solo un medio de transporte, sino también una transformación en el estatus de la familia, de refugiados hambrientos a huéspedes de honor del imperio más poderoso del mundo. Los regalos que José envió, ropa festiva, abundantes provisiones y dinero, representaban más que una simple generosidad material. Eran símbolos tangibles de una reconciliación completa y la promesa de un futuro próspero. Cada artículo, cuidadosamente seleccionado, comunicaba un amor renovado y el deseo de restaurar las relaciones rotas. El mensaje específico a Jacob, José aún vive y gobierna todo Egipto, debió sonar demasiado imposible para ser cierto. El hijo dado por muerto por una fiera no solo estaba vivo, sino que ocupaba una posición de suprema autoridad en la civilización más avanzada de la época. Este cambio radical de expectativas ilustró el poder de Dios para escribir finales sorprendentes en las historias más trágicas. La reacción inicial de Jacob, incredulidad seguida de avivamiento espiritual, refleja el camino de cada alma que experimenta restauración tras una pérdida devastadora. El patriarca había enterrado no solo a hijo, pero también sueña con el futuro de la familia. La noticia de que José está vivo ha devuelto no solo la esperanza, sino también un sentido de propósito en la vida. La decisión de Jacob de partir inmediatamente a Egipto, a pesar de su avanzada edad y las dificultades del viaje, reveló prioridades claras. Ningún consuelo terrenal podía competir con la oportunidad de reencontrarse con su hijo perdido. Esta urgencia paternal ilustra el amor que trasciende las consideraciones prácticas cuando se presenta la oportunidad de la reconciliación. La parada en Beerseba para ofrecer sacrificios demostró que Jacob no había olvidado las dimensiones espirituales de este cambio drástico. Antes de partir de la tierra prometida, buscó la confirmación divina para una decisión que afectaría a todo el linaje abrahámico. Esta consulta espiritual reveló una madurez de fe que busca la guía divina en momentos cruciales. La visión nocturna en la que Dios confirmó que el descenso a Egipto formaba parte de un plan divino, tranquilizó el corazón patriarcal. La promesa de que se convertirían en una gran nación en Egipto y que finalmente regresarían transformó la migración forzada causada por la hambruna en un cumplimiento profético de antiguas promesas. El encuentro entre José y Jacob en Gosén fue uno de los momentos más emotivos de toda la narrativa bíblica. 2 décadas de separación, dolor y anhelo culminaron en un abrazo que reunió no solo a padre e hijo, sino también el pasado y el futuro de la promesa abrahámica. José se apeó de su carroza real y corrió como un niño al encuentro de su amado padre, demostrando que ni el poder ni la posición habían mermado el amor filial. Su llanto prolongado representó la catarsis emocional necesaria para sanar por completo las heridas causadas por años de separación forzada. Cada lágrima derramada limpió el dolor residual y allanó el camino para la reconstrucción de una relación que trascendió los dramáticos cambios externos que habían ocurrido en sus vidas. Las palabras de Jacob, «Ahora puedo morir, porque veo que aún vives», revelaron que su reencuentro con José había completado un ciclo vital en su corazón. No expresaba un deseo de muerte, sino la profunda satisfacción de quien ve cumplida una promesa imposible. Fue una declaración de plenitud existencial que pocas personas experimentan. José, por su parte, asumió la plena responsabilidad del bienestar de su padre y su familia. Sus cuidadosos planes para establecer una familia en Gosén demostraron que había reflexionado detenidamente sobre cómo integrar la herencia hebrea con la realidad egipcia sin comprometer su distintiva identidad espiritual. La selección de 5 hermanos para presentarlos al faraón
fue estratégica y simbólica. José eligió representantes que causaran una impresión positiva en la corte egipcia sin comprometer la autenticidad cultural hebrea. Esta sabiduría diplomática ilustró cómo una persona de fe puede desenvolverse en diferentes culturas manteniendo la integridad espiritual. La profesión declarada de pastoreo de los hermanos era honesta y diplomáticamente inteligente. Durante los 7 años de hambruna, José demostró habilidades administrativas que transformaron una crisis devastadora en una oportunidad para consolidar el poder egipcio. Su política de venta de grano no explotó la desesperación del pueblo, sino que estableció un sistema económico sostenible que preservó vidas y fortaleció las estructuras gubernamentales. Cuando se agotó el dinero del pueblo, José aceptó ganado como pago, asumiendo la responsabilidad del rebaño nacional. Esta decisión evitó la muerte masiva de animales por falta de forraje y mantuvo una población rural productiva para la recuperación posterior a la crisis. La sensatez de esta política resultaría esencial para la posterior recuperación económica. El intercambio final, tierra por alimentos, centralizó la propiedad de la tierra bajo control faraónico, creando un sistema feudal que perduraría durante siglos. José implementó este cambio radical sin provocar revueltas populares, porque el pueblo comprendió la alternativa: morir de hambre. Su liderazgo combinó pragmatismo económico con una sensibilidad social poco común en los gobernantes antiguos. La única excepción a la nacionalización fueron las tierras de los sacerdotes, una decisión que demostró la astucia política de José. Mantener satisfecha a la clase sacerdotal era esencial para la estabilidad social en Egipto, donde la religión estaba estrechamente entrelazada con las estructuras de poder. Esta excepción reveló una comprensión sofisticada de las complejas dinámicas políticas. Los 17 años de Jacob en Egipto fueron un período de paz y prosperidad familiar sin precedentes. El patriarca, que había conocido una vida de conflicto, engaño y pérdida, finalmente experimentó la serenidad de ver a su familia reunida y próspera. Esta última etapa de su vida ilustra cómo la fidelidad a largo plazo puede resultar en recompensas tardías, pero profundamente satisfactorias. La adopción de Manasés y Efraín por parte de Jacob como hijos propios, elevándolos a la categoría de tribus independientes, fue una decisión profética con implicaciones eternas. Esta decisión no solo demostró un amor especial por José, sino que también cumplió antiguas promesas sobre la multiplicación de la descendencia abrahámica. Los 2 hijos de José recibieron una doble herencia, lo que refleja el honor especial otorgado al hijo que había salvado a la familia. El ritual de bendición, en el que Jacob colocó intencionalmente su mano derecha sobre Efraín, el menor, en lugar de Manasés, el primogénito, repitió un patrón familiar de inversión de las expectativas de primogenitura. Esta elección profética estableció a Efraín como la tribu dominante en el futuro norte de Israel, cumpliendo propósitos divinos que trascendieron las convenciones culturales humanas. Las bendiciones individuales pronunciadas sobre cada hijo revelaron una visión profética de las futuras características tribales. Judá recibió una promesa de liderazgo y un cetro que indicaba un linaje mesiánico, mientras que otros hijos recibieron bendiciones acordes con sus personalidades y destinos históricos. Estas palabras proféticas moldearon la identidad tribal durante milenios. La muerte de Jacob fue un acontecimiento de trascendencia nacional en Egipto debido al elevado estatus de José. Los 70 días de luto decretados por el faraón equivalían a honores otorgados solo a los miembros de la realeza egipcia, lo que demostraba la profunda integración de José en la élite gobernante sin comprometer la lealtad familiar. El proceso de embalsamamiento aplicado al cuerpo de Jacob representó una fusión única de honores egipcios con intenciones hebreas. Este tratamiento preservaría el cuerpo patriarcal para su posterior entierro en la tierra prometida, cumpliendo así el solemne juramento de José a su padre moribundo. La momificación se convirtió en un puente práctico entre culturas distintas. La procesión fúnebre que acompañó a José a Canaán fue una impresionante muestra de poder y prestigio.
Funcionarios egipcios, carros, sirvientes y una gran multitud formaron una procesión que atrajo la atención de la población local. Este espectáculo demostró claramente que la familia de Jacob gozaba de la protección y el favor del imperio más poderoso de la época. El entierro en la cueva de Macpela, junto a Abraham, Isaac y sus esposas, completó un ciclo iniciado con promesas hechas a los patriarcas siglos antes. Jacob regresó a la tierra prometida no como un nómada errante, sino como un patriarca honrado cuyos descendientes formarían una gran nación. Esta conexión con la herencia ancestral preservó una identidad espiritual distintiva, incluso en un contexto extranjero. Tras la muerte de Jacob, antiguos temores resurgieron en el corazón de los hermanos de José. Temían que el perdón ofrecido décadas antes hubiera sido solo una estratagema para honrar a su padre vivo, y que ahora enfrentarían una venganza tardía. Estos temores revelaron cuán profundamente la culpa había marcado sus conciencias, resistiendo incluso la evidencia consistente de una gracia genuina. La respuesta de José, una renovada confirmación de perdón acompañada de lágrimas de dolor por su desconfianza, demostró que la verdadera reconciliación había tenido lugar en su corazón. No solo fingía perdón por conveniencia política, sino que había liberado genuinamente a sus hermanos de la deuda que le debían. Esta constancia de carácter a lo largo de décadas validó la autenticidad de su transformación espiritual. La repetida explicación teológica, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien», no era un simple cliché religioso, sino la expresión de una filosofía de vida profundamente arraigada. José había aprendido a interpretar las experiencias a través de la lente de la soberanía divina, que transforma incluso la maldad humana en instrumentos de propósitos redentores. El renovado compromiso de José con el cuidado de las familias de sus hermanos demostró que el perdón implicaba una responsabilidad práctica constante. No solo había olvidado las ofensas del pasado, sino que había asumido la obligación activa de bendecir a quienes lo habían lastimado. Esta es la máxima expresión del amor, que evoca los mandamientos posteriores de amar a nuestros enemigos y hacer el bien a quienes nos persiguen. Los últimos años de José estuvieron marcados por la prosperidad continua y la satisfacción de ver a su familia firmemente establecida en Egipto. Sin embargo, sus últimas palabras revelaron que nunca perdió la perspectiva de los propósitos a largo plazo de Dios, que trascendían la comodidad temporal del exilio egipcio. La profecía de la futura visita divina y el regreso a la tierra prometida demostró que José comprendía la naturaleza temporal de su residencia en Egipto. A pesar de toda su integración cultural y éxito político, mantuvo una identidad fundamentalmente hebrea y la esperanza escatológica en el cumplimiento definitivo de las promesas abrahámicas. El juramento requerido para la futura remoción de sus huesos fue más que un simple sentimentalismo ancestral. Fue un acto profético que mantendría viva la esperanza del éxodo entre los descendientes nacidos en Egipto. Sus palabras se convertirían en un recordatorio constante de que Gosén era una parada temporal en el camino hacia el destino final en la tierra prometida. La muerte de José a los 110 años, considerada la edad perfecta en la cultura egipcia, simbolizó una vida plena. Había experimentado todos los aspectos de la existencia humana: favorito de la familia, víctima de traición, esclavo, prisionero, gobernante y anciano respetado. Cada etapa contribuyó a la formación de un carácter que se convertiría en un modelo para las generaciones futuras. La vida de José estableció paradigmas perdurables sobre la fidelidad en la adversidad, la integridad moral en la tentación, el perdón en las relaciones heridas y el liderazgo sabio en tiempos de crisis. Su historia trascendió su contexto histórico específico para convertirse en una fuente de inspiración y enseñanza moral para todas las generaciones posteriores. El impacto de José en la civilización egipcia perduró mucho después de su muerte, influyendo en las estructuras administrativas, las políticas económicas y las relaciones internacionales. Su modelo de liderazgo, basado en la sabiduría divina, la justicia social y la eficiencia administrativa, dejó una huella imborrable en la historia mundial.
Para el pueblo de Israel, José se convirtió en un símbolo de esperanza en tiempos de dispersión y persecución. Su capacidad para mantener la identidad espiritual en un entorno hostil, prosperar gracias a los principios divinos y transformar el sufrimiento en un instrumento de bendición, inspiró a innumerables generaciones que enfrentaron desafíos similares. La dimensión profética de su vida, desde los sueños de juventud hasta las profecías de un éxodo futuro, estableció pautas sobre cómo Dios revela propósitos históricos a través de experiencias personales. José demostró que las vidas individuales pueden convertirse en canales para el cumplimiento de los planes divinos que afectan a naciones enteras y épocas históricas. El camino de José revela cómo Dios usa adversidades aparentemente destructivas como instrumentos de formación espiritual y preparación para propósitos mayores. Cada descenso, del abismo a la esclavitud, de la esclavitud a la prisión, de la prisión al olvido, fue seguido por una elevación correspondiente que no habría sido posible sin experiencias formativas previas. El sufrimiento en la vida de José no fue un castigo divino ni un accidente histórico, sino un plan de estudios celestial diseñado para desarrollar el carácter necesario para futuras responsabilidades. La paciencia aprendida en prisión fue esencial para gestionar años de abundancia y escasez. La humildad forjada en la esclavitud fue crucial para ejercer el poder absoluto sin corrupción moral. La capacidad de interpretar sueños, desarrollada a través de experiencias personales, con revelaciones divinas y puesta a prueba en un contexto carcelario, se convirtió en la llave que le abrió las puertas a la influencia nacional e internacional. Dios preparó a José mediante experiencias específicas para un momento específico en el que sus habilidades serían necesarias para salvar muchas vidas. La decisión de José de perdonar a sus hermanos que lo traicionaron ilustra el poder liberador del perdón auténtico, tanto para el ofensor como para el ofendido. Su perdón no negó la realidad de la ofensa ni minimizó el dolor causado, sino que optó por interpretar los acontecimientos a través de la lente de la soberanía divina, que transforma el mal en instrumentos del bien. El perdón de José fue un proceso, no un acontecimiento instantáneo. Décadas de crecimiento espiritual, reflexión teológica y experiencias con la gracia divina fueron necesarias para llegar a un punto en el que pudo liberar genuinamente a sus hermanos de la deuda que le debían. Esta perspectiva ofrece esperanza a quienes luchan por perdonar heridas profundas. La reconciliación familiar resultante del perdón de José sentó las bases para la preservación y el crecimiento del pueblo elegido durante siglos de residencia en Egipto. Sin esta reconciliación, las 12 tribus podrían haberse desintegrado por conflictos internos, frustrando las promesas divinas de descendencia abrahámica. José demostró cómo una persona de profunda fe puede desenvolverse eficazmente en un entorno secular sin comprometer sus convicciones espirituales. Su excelencia administrativa no dependía de técnicas mundanas cuestionables, sino de principios divinos aplicados con sabiduría práctica en contextos culturales específicos. La combinación de dependencia espiritual y competencia técnica de José sienta un precedente para los profesionales cristianos de todas las épocas. Oró pidiendo sabiduría divina, pero también desarrolló las habilidades prácticas necesarias para desempeñar eficazmente sus responsabilidades. Esta síntesis de fe y competencia resultó en un liderazgo que benefició tanto al reino terrenal como a los propósitos celestiales. La integridad moral de José en puestos de creciente autoridad demostró que los principios espirituales no son obstáculos para el éxito profesional, sino la base de un liderazgo sostenible y respetable. Su reputación de honestidad y confiabilidad le abrió puertas que las habilidades técnicas por sí solas jamás habrían abierto. La narración de José ilustra un profundo misterio teológico sobre cómo la soberanía divina opera mediante la libre decisión humana sin coaccionar las decisiones individuales. Sus hermanos fueron genuinamente responsables de su traición, pero Dios usó sus malas decisiones para cumplir propósitos redentores que trascendieron las intenciones humanas.
Esta perspectiva ofrece un profundo consuelo a quienes sufren las consecuencias de la maldad ajena. Si bien Dios no causa ni aprueba el mal, posee la sabiduría y el poder de transformar incluso los actos más crueles en instrumentos de su voluntad redentora. Ninguna injusticia escapa a su capacidad transformadora. La historia de José también nos advierte contra la suposición de que los métodos divinos son suficientes para lograr nuestros propósitos. Los hermanos no podían justificar la traición, argumentando que cumplían la voluntad divina. Dios cumple sus propósitos a pesar de la maldad humana, no a través de ella como instrumento aprobado. La fidelidad de un hombre en circunstancias adversas resultó en la preservación de toda una nación y el cumplimiento de promesas divinas que afectarían a toda la humanidad posterior. José nunca comprendió plenamente cómo su obediencia individual se relacionaba con los planes cósmicos divinos, pero permaneció fiel a las responsabilidades inmediatas que Dios le había encomendado. Este principio anima a las personas comunes que enfrentan circunstancias difíciles a permanecer fieles en las pequeñas cosas que Dios les presenta. Quizás no siempre veamos cómo nuestra obediencia individual se conecta con propósitos divinos mayores, pero podemos confiar en que la fidelidad constante en las responsabilidades presentes contribuye a los planes eternos. La influencia de José trascendió con creces los círculos familiares o religiosos, afectando las estructuras políticas, económicas y sociales de toda una civilización. Este impacto demuestra cómo las personas de fe auténtica pueden ser agentes de transformación positiva en sociedades seculares cuando combinan la integridad personal con la competencia profesional. A pesar de todos los éxitos y comodidades que experimentó en Egipto, José mantuvo una perspectiva eterna que reconocía la naturaleza temporal de los logros terrenales. Sus últimas palabras sobre la futura visita divina y el regreso a la tierra prometida revelaron una comprensión madura de la diferencia entre las bendiciones temporales y las promesas eternas. Esta perspectiva escatológica impidió que José se conformara completamente con los éxitos mundanos y olvidara su identidad espiritual fundamental, que trascendía los logros temporales. Disfrutó de las bendiciones presentes sin permitir que oscurecieran la esperanza en el cumplimiento futuro de las promesas de Dios. La insistencia de José en la futura remoción de sus huesos fue un acto profético que mantendría viva la esperanza del éxodo entre las generaciones nacidas en Egipto. Comprendió que su testimonio debía inspirar no solo a sus contemporáneos, sino también a sus descendientes, que enfrentarían diferentes desafíos en tiempos posteriores. La historia de José ofrece una guía práctica para quienes enfrentan la traición en sus relaciones personales. Su modelo demuestra que el perdón genuino es posible incluso después de heridas profundas, pero requiere un proceso de crecimiento espiritual y una perspectiva teológica madura sobre los propósitos divinos en el sufrimiento humano. Para los profesionales cristianos en entornos seculares, José establece un paradigma sobre cómo mantener la integridad espiritual y al mismo tiempo destacar en la competencia técnica. Su trayectoria ilustra que la excelencia profesional basada en principios bíblicos puede generar una influencia positiva que beneficia tanto a las personas como a sociedades enteras. Las personas que atraviesan períodos de adversidad pueden hallar aliento en la paciencia de José durante años de aparente abandono divino. Su historia demuestra que Dios a menudo usa los períodos de espera y dificultad como preparación para futuras responsabilidades que requerirán madurez, la cual solo se desarrolla mediante experiencias desafiantes. La muerte de José no marcó el fin de su influencia, sino la transición a una nueva fase de la narrativa redentora, que continuaría a través del Éxodo, la conquista de Canaán, el establecimiento de la monarquía israelita y la eventual llegada del Mesías prometido. Su vida fue un capítulo crucial en una epopeya mucho mayor sobre cómo Dios cumple sus promesas a lo largo de generaciones y siglos. Los huesos de José, llevados por los israelitas durante el Éxodo, sirvieron como un recordatorio tangible de que Dios había sido fiel a sus promesas en el pasado y seguiría siéndolo en el futuro.
Esta continuidad histórica fortaleció la fe del pueblo que enfrentaba desafíos aparentemente imposibles en el camino hacia la tierra prometida. El linaje de José, a través de Efraín y Manasés, se convirtió en parte integral de la identidad tribal israelita y con el tiempo contribuyó al linaje mesiánico que culminaría en Jesucristo. Su fidelidad individual tuvo consecuencias eternas que trascendieron su comprensión temporal. La vida de José revela que Dios escribe historias humanas con una perspectiva que trasciende la comprensión individual de cada participante. Eventos que parecen tragedias destructivas pueden ser prólogos de capítulos de redención y gloria que jamás hubiéramos imaginado. Esta perspectiva requiere una fe madura que confía en la bondad y la sabiduría divinas, incluso cuando las circunstancias presentes parecen contradecir las promesas celestiales. El ejemplo de José anima a personas de todas las edades a permanecer fieles en sus responsabilidades inmediatas, confiando en que Dios está orquestando propósitos eternos mediante experiencias temporales. No necesitamos comprender plenamente cómo nuestra obediencia individual contribuye a los planes cósmicos divinos. Solo necesitamos ser fieles a lo que Dios ha revelado claramente sobre su voluntad para nuestras vidas. Finalmente, la historia de José señala una realidad mayor sobre el carácter de Dios, que transforma las maldiciones en bendiciones, la derrota en victoria y el sufrimiento en instrumentos de salvación. Esta esperanza trasciende las circunstancias temporales y ofrece una base sólida para vivir con propósito y alegría, incluso en medio de las adversidades más difíciles de la existencia humana. La extraordinaria historia de este hombre excepcional sigue resonando a través de los milenios, recordando a cada generación que ninguna vida es demasiado pequeña para ser usada por Dios para propósitos eternos, ni ninguna adversidad demasiado grande para ser transformada en un instrumento de su gloria redentora. José es un testimonio inmortal de que quienes confían en el Señor nunca serán verdaderamente avergonzados, sino que descubrirán que sus historias personales son capítulos de la epopeya eterna de la redención divina de la humanidad. Cuando las aguas del tiempo cubrieron las arenas donde caminó José, cuando los palacios que conoció se convirtieron en ruinas, y cuando su propia tumba se perdió en la inmensidad de los siglos, algo permaneció intacto a la erosión de los años: el poder transformador de una vida vivida en fidelidad al Eterno. José no buscó la inmortalidad mediante monumentos de piedra ni conquistas militares, sino mediante un carácter forjado en el horno de la adversidad y templado en las aguas del perdón. Su verdadera herencia no fueron las riquezas acumuladas ni las posiciones alcanzadas, sino un modelo para todos los que deciden confiar en Dios cuando las circunstancias parecen contradecir sus promesas. En cada corazón herido que elige perdonar, en cada persona que mantiene su integridad en medio de la tentación, en cada alma que interpreta el sufrimiento a través de la lente de la divina providencia, el espíritu de José sigue vivo, inspirando, animando, señalando siempre a aquel que transforma todas las cosas en instrumentos de su gloria eterna. Esta es la verdadera inmortalidad, no la preservación del cuerpo en la momificación egipcia, sino la perpetuación de los principios eternos que trascienden la muerte y siguen moldeando corazones a lo largo de incontables generaciones. José logró lo que pocos mortales pueden: convertirse en un símbolo eterno de la esperanza, de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él, por muy oscuro que sea el valle que atraviesen. Su historia sigue siendo un faro brillante para todos los navegantes que navegan por las tormentas de la existencia, proclamando a través de los siglos que ninguna noche es demasiado larga para impedir el amanecer de la redención divina, y ningún sufrimiento es demasiado profundo para escapar del poder transformador del amor eterno.